lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:39. Escuchamos a Viviana Veloz con su visión crítica sobre lo que pasó el día sábado en la Comisión de Fiscalización y Control Político y la estrategia que, dijo ella, van a emplear el día de mañana en la sesión que ha sido convocada por el presidente de la Comisión, por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. ¿Qué opina la bancada de Acuerdo Nacional, el bloque denominado oficialista en la Asamblea Nacional a través de su coordinador, el asambleísta Juan Fernando Flores, que ya lo tengo conectado de manera telemática? Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Primero me gustaría una opinión suya sobre lo que ocurrió el día sábado en la Comisión de Fiscalización. Bueno, lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización es lo que dicta formalmente tanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa como la sentencia de la Corte Constitucional, donde lamentablemente algunos, al parecer, por encontrarse no dentro de la dinámica propia de la ley y que ya es costumbre, al parecer, en esta Asamblea Nacional, simplemente ahora buscan hacer con triquiñuelas el poder convencer a la ciudadanía de que las cosas no se hicieron como ellos querían y en función de eso pretender violentar la ley para establecer cuál será su lógica y en función de ello establecer cuál será la hoja de ruta, ya que controlan de alguna u otra manera la agenda y la Asamblea Nacional en sí. En ese sentido, ¿qué cree usted que pase mañana en el Pleno? Bueno, yo creo que en este punto, después de escuchar a la asambleísta Viviana Veloz, mejor no le hagan perder el tiempo al país y mocionen de una vez la destitución del presidente de la República y en función de ello justifíquenlo como ellos consideren. Porque si la asambleísta Veloz no pretende leer la ley y mucho menos respetar lo que dice la Constitución, ¿para qué le van a hacer perder al país más días de los que ya ha perdido en función de eso? Ella menciona de que simplemente no se hicieron las cosas como correspondían y ahora debe votarse un informe de mayoría que no fue ni desarrollado ni conocido por la comisión, no solo violentando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que además, al parecer, el mal asesoramiento que han tenido durante todo este tiempo sigue manteniéndose vigente cuando mencionan que lo que establece, lo que pronuncia el procurador, no es vinculante cuando todos los pronunciamientos son de carácter no solo obligatorio, sino vinculantes, porque es algo que está constituido dentro de la lógica de seguridad jurídica en nuestro país. Pero ya que la asambleísta Veloz considera que ese no es al hacer, cuidado, mañana hasta mocionan la censura y destitución, ya que al parecer ellos quieren que las sesiones sean a su manera y no en función de lo que corresponde dentro de la ley y la legislación. A ver, pero yo le voy a decir una cosa y se lo dije también a la asambleísta Veloz y lo comenté con la audiencia antes de comenzar con la ronda de entrevistas de este día. O sea, a ver, yo tengo claro que el pronunciamiento del procurador, que los pronunciamientos del Procurador General del Estado son obligatorios y vinculantes. En derecho es así, tengo clarísimo eso. Pero sí me extraña el contenido del pronunciamiento del procurador porque de alguna manera está cercenando, me parece, la capacidad que tienen las comisiones para resolver los informes. O sea, con el pronunciamiento del procurador que dice no se puede debatir o tramitar o aprobar un texto alternativo a la propuesta que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Digamos, Villavicencio presenta su informe, no tiene votos y simplemente se clausura la sesión y no hay informe. Entonces, ¿para qué se reúne la comisión? Si solamente es un informe del presidente. O sea, me parece como que un poco descabellado desde el punto de vista de la técnica parlamentaria, asambleísta Flores. Pero es que aquí no cabe lo que sea descabellado, no, sino lo que establece la ley, lo que en derecho público está escrito. Porque si no, en función de eso, imagínense lo que sería el contemplar que 137 personas den su posición de lo que ellos consideran que debería ser, y no en función de lo que ya está escrito en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque además aquí hay que aclararle a los ecuatorianos para que no se presten a confusiones, de que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa existen capítulos muy claros sobre cómo se desarrollan los juicios políticos a cualquiera de los funcionarios del Estado ecuatoriano, pero que existe específicamente para el presidente de la República un capítulo formal. Así que en función de ello, no se puede venir aquí a hacer algo completamente distinto a lo que se considera y que como no les calza, entonces en función de eso utilizan la presidencia de la Asamblea Nacional para imponer cualquier otra agenda en función de lo que ellos consideren. Porque si no, estimado Fabricio, para eso, ¿para qué tenemos la Asamblea Nacional? Mejor dediquémonos a analizar cómo consideramos que es el deber ser, eliminemos todas las leyes que existen en el país y en función de eso hagámoslo frente a quienes supuestamente tienen una mayoría.
En el país, y sobre todo para garantizar una seguridad jurídica, está establecido no solo en el artículo 82 de la Constitución, sino que en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su sección cuarta, cuáles son los procedimientos. Todas las consideraciones que se puedan tener posterior a ello no pueden salirse del marco de lo que ya está escrito, y debemos entender que esta Ley Orgánica de la Función Legislativa es el gran legado de la Asamblea Nacional anterior. Así que en función de ello nosotros debemos trabajar sobre lo que existe, sobre lo que está definido. Aquí se debió aprobar un informe en función de los elementos que se establecían, pero además hubo la posibilidad durante las más de 6 horas de sesión de que se incorporen anexos, de que se incorporen correcciones, de que se incorporen varios elementos, pero simplemente aquí hubo una decisión de que no se tenía que respaldar este informe y punto. Y ahora pretenden, con una supuesta interpretación del artículo 142, pretender emular un juicio político del presidente de la República como si fuese el de cualquier ministro o algún funcionario del Estado ecuatoriano. Así que en función de ello, de nuevo, más allá de las aseveraciones o las presunciones que uno pudiese tener, en derecho público solo se puede hacer lo que está dictado y normado por parte de la ley y la Constitución. Y ese debería ser el principio de nosotros, ya que supuestamente somos los padres de la patria y quienes debemos garantizar el cumplimiento de la ley. A ver, pero con lo que me está diciendo entonces, usted nos está diciendo es que con lo que pasó el día sábado, el juicio muere en la Comisión de Fiscalización. No, el juicio no muere en la Comisión de Fiscalización, en ningún momento se ha dicho eso. Pero entonces, porque incluso la reforma que se hizo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa del periodo anterior fue para evitar justamente que los juicios mueran en la comisión, como en su momento ocurrió con el Consejo Nacional Electoral para ese entonces, que es lo que desencadena esta reforma. Lo que dice la ley es que debe bajar un informe. En ningún instante dice que debe ser un informe aprobado o un informe que no logre la aprobación, pero que sí es un informe motivado. Y en función de ello, el informe fue motivado sobre las diferentes comparecencias que se llevó a cabo en la comisión. Por lo que se tiene que garantizar es que este informe, ya con el que se baje ahora el Pleno de la Asamblea Nacional, porque, estimado Fabricio, ahora vamos del otro lado. Supongamos que la lógica de Viviana Veloz es la correcta. Estamos hablando de que pasamos primero de una comisión que generó un supuesto informe para generar la presentación del juicio político. Posteriormente se presenta un juicio político a medias porque ni siquiera habían logrado que todas las firmas de sus propias bancadas legislativas lo respalden. Llega a la Corte Constitucional, se desecha casi la totalidad de los supuestos elementos en contra del presidente de la República e inicia un proceso de juicio político donde al final del día, estimados ecuatorianos, nunca se presentó una sola prueba que demuestre la supuesta vinculación o relación del presidente de la República en el caso de peculado. Porque recordemos que el juicio político es sobre peculado, no es sobre lo que yo considero ese día, sobre cómo amanezco y siento que el presidente de la República me representa o no. Y en función de ello, se genera un proceso donde al final del día ahora no existe un informe. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido, me van a decir que con una resolución simplemente se va a cambiar el proceso para que el juicio político al presidente sea en base a una resolución. Pero entonces usted me dice que no es aplicable. No de manera irónica. No es aplicable. Presentemos la destitución del presidente de la República, ya que tanto puro tiene al parecer la asambleísta Veloz para garantizar que se le cumpla lo que esperan, cuando aquí todos los procesos, especialmente el de juicio político, nuevamente soy enfático en ello, está establecido en el artículo 131 de la Constitución y en el capítulo y la sección cuarta de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El problema está en que si los asambleístas proponentes hoy no están de acuerdo, lo que están demostrando es que con sus intenciones no solo están desconociendo la generación de un informe, sino que además pretenden desconocerlo, implementar una resolución para que sea lo que se utilizaría como elemento base del proceso de juicio político contra el presidente. Para eso vamos a la votación de la destitución. Al final es político. Asambleísta Flores, pero le insisto, o sea, uno, el artículo 142 a su juicio de la ley orgánica no es aplicable para este caso, o sea, ¿se puede aplicar para cualquier cosa menos para este caso? El artículo 142 de la ley orgánica de la función legislativa aplica directa y estrictamente para proyectos de ley y procesos de fiscalización en torno a lo que establece la propia ley. No aplica para procesos de juicios políticos en contra del presidente de la República. Pero el juicio político no es un proceso de fiscalización. La diferenciación, estimado Fabricio, y se lo vuelvo a mencionar para que quede claro, es que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la sección cuarta, está establecido todos los elementos que correspondan al juicio político en contra del presidente y el vicepresidente de la República.
No se puede agarrar y decir, como aquí no queda claro esto, vamos a emular lo que ocurre en otros procesos y en función de eso asumimos que este es el camino, porque en el derecho solo se puede hacer lo que está establecido justamente es en la ley o en la Constitución. Como lo he mencionado, en la sección cuarta existe este establecimiento, en el artículo 131 de la Constitución está establecido, y además, de nuevo, vuelvo a ser reiterativo, todos los pronunciamientos del Procurador General del Estado, que no es cualquier persona, son de carácter obligatorios y vinculantes, por lo cual no es culpa del país que el mal asesoramiento que pueda tener la asambleísta Viviana Veloz y ciertas personas sea lo que ahora establezca el orden de lo que quieren hacer, porque si no, de nuevo lo reitero, para eso mocionen de una vez la destitución del presidente de la República, porque podrían emular cualquier otro proceso, podrían decirle que aquí se está haciendo lo que sea, pero no. Las garantías jurídicas en un país se basan en lo que está escrito. Y si nosotros somos los primeros en violentar, que somos quienes se supone somos los grandes padres de la patria y quienes debemos hacer respetar la Constitución, en función de ello no hay una cabida para que el 142 se pueda realizar, porque no existe ni siquiera la condición de un informe de minoría o su símil, y que además durante 10 días, estimados ecuatorianos, 10 días tuvieron para presentar sus observaciones, se hicieron las convocatorias a que las puedan presentar, incluso el propio día de la sesión se mencionó sobre ello, y no lo hicieron. Así que aquí, en un proceso jurídico como el que estamos, porque más allá de que se diga que todo es político, se basa en la Asamblea Nacional, es una visión jurídica, solo se puede hacer lo que en derecho público está escrito, no lo que considere el asambleísta Veloz, Mauro Andino o cualquiera de sus asesores. Pero asambleísta, le vuelvo a insistir, en lo personal, tal vez soy yo el equivocado, pero yo nunca había escuchado esto del informe improbado, y que el informe improbado sea un insumo para continuar un trámite legislativo de fiscalización. O sea, esa parte, a mí en lo personal, me hace un ruido tremendo. O sea, incluso entiendo que jurídicamente las decisiones de las comisiones se expresan con informes y los informes son aprobados. Si no hay un informe aprobado, no hay informe. No es correcto, estimado Fabricio, y perdón que tenga que corregirlo en su propio programa, pero... No, dele, por eso le pregunto, tranquilo. En el caso de la Asamblea Nacional existe la posibilidad de que las comisiones, cuando no llegan justamente a una posición para tomar en el caso de proyectos de ley de fiscalización, los procesos puedan quedar incluso en el limbo, y son parte de los grandes vacíos que nos dejó la Asamblea Nacional anterior. Hoy estamos viendo el resultado de una Asamblea Nacional previa a esta, que nos generó un gran supuesto legado de una ley orgánica de la función legislativa, que vemos que no solo tiene grandes vacíos, sino problemas en la garantía de su ejecución. Pero por eso, para garantizar que no siga ocurriendo específicamente en los proyectos de ley, porque anteriormente morían en las comisiones, se estableció un sistema que pueda garantizar esto. Lamentablemente, quizás, y como aquí muchas veces se ha dicho, no hay un proceso previo de juicio político al presidente de la República. Cuando se hicieron las reformas correspondientes, nunca se incorporaron los procesos de cómo vamos a garantizar. Y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tiene justamente la gran responsabilidad de aprobar una reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esperamos que no solo dentro de los otros vacíos que ya existen en las comisiones, se pueda incorporar algo fundamental en esto. Porque el problema aquí es que nosotros no podemos hacer un entendimiento sobre lo que creemos, porque eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es el cumplimiento. Y aquí hay incluso históricamente el récord de procesos que se han quedado varados en el limbo en las comisiones, en el limbo del Pleno de la Asamblea Nacional, en los procesos donde incluso hay incumplimiento sobre la dinámica como se ejecuta esto. Así que nuevamente, esto no es un tema de posiciones personales, porque yo como Juan Fernando Flores, ciudadano, tengo una posición, en la visión del legislador tengo que hacer respetar lo que dice la ley y la Constitución, pero más allá de si estoy a favor o no del gobierno nacional en función del juicio político presentado, no podemos de aquí venir a hacer un capricho y que en función de eso llamo al asambleísta Virgilio Saquicela y le digo, estas son las garantías para poder reelegirte en la Asamblea Nacional. Porque nuevamente el incumplimiento en el que estaría cayendo la Asamblea Nacional no es a nosotros, no es a la bancada del Acuerdo Nacional, es a los ecuatorianos, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a la Constitución, es decir, la base de toda democracia. ¿Quién solicitó el pronunciamiento al Procurador General del Estado? Le pregunto a asambleísta Flores, porque en la parte última del pronunciamiento del Procurador dice: el presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante.
Sabemos quién presentó el pedido. Entidades. El pedido fue hecho por el presidente de la República y solo puede pedirlo la máxima autoridad de cualquiera de las partes del proceso. Entiéndase, el presidente de la Asamblea Nacional, siendo la ente que está realizando el proceso de juicio político, o siendo el presidente de la República, siendo la autoridad que en este caso está siendo enjuiciada. Pero los dictámenes, la sentencia, lo que emitió el Procurador General del Estado, es para ambas partes, no es una aplicación solo de quien lo solicita, porque en un proceso de intermediación la solicitud es para poder aclarar los procedimientos para garantizar su gran cumplimiento y en especial que esté dentro del Estado de Derecho, aplica para cualquiera de los dos lados. Así que en este caso solo cabrían dos personas que pudiesen haberlo solicitado: Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional o Guillermo Lasso como presidente de la República. ¿Qué pasa si es que se desacata esta resolución del procurador en derecho, asambleísta Flores? Bueno, tendrá que considerarse los elementos que correspondan desde la Procuraduría y la realización de un proceso que pueda determinar no solo el desacato como tal, sino que recordemos que la Corte Constitucional también está siguiendo de cerca este proceso, porque existen varias solicitudes de que no se obvie lo que ya está ocurriendo, porque recordemos que desde el día 1, cuando la Comisión de Fiscalización debía tratar esto dentro del marco de peculado, que es con lo cual se está juzgando al presidente de la República, existió una intención de varios legisladores de hacerlo por cualquiera de los elementos, porque al final del día esto es político. Y recordemos que no es un tema de encasillarlo entre comillas, que estamos hablando de que este es el juicio político más importante dentro del desarrollo de los últimos 90 años en este país, y el funcionamiento no puede ser sobre los caprichos del asambleísta Veloz o la desaparecida Pazmiño, sino en función de lo que establece el Estado de Derecho para garantizar que realmente podamos tener un país dentro de la lógica democrática y no de la lógica de algunos. ¿Qué va a pasar si mañana el Pleno de la Asamblea Nacional reúne 70 votos y aprueba una resolución a través de la cual decidirá continuar con el juicio político con base en el documento que se presentó el día sábado y que no fue sometido a consideración de la Comisión de Fiscalización y que era una suerte de texto alternativo que en cambio sí recomendaba el juicio político contra el presidente? ¿Será la ilegalidad lo que inicie el proceso de un juicio político en función de una resolución y no un informe, que es lo que establece no solo la ley, sino la propia Corte Constitucional? Y seguramente dentro del proceso de evaluación y seguimiento de lo que ha sido todo este juicio político, habrán decisiones que se tomarán no desde la Asamblea Nacional, sino desde la visión de los estados, de las garantías y las instituciones del Estado que deben garantizar justamente el cumplimiento real de lo que dice la ley y la Constitución. Nuevamente, esto no es cuestión de percepciones, es cuestión de establecer una lógica dentro de lo que está escrito y lo que en derecho nos da las garantías jurisdiccionales a cada una de las instituciones del Estado ecuatoriano. El presidente, en el evento de este escenario que le planteo, de que mañana se apruebe una resolución en ese sentido, ¿el presidente va a acudir? ¿Ustedes le van a recomendar al presidente que acuda a la Asamblea? Son varios los elementos que se tendrían que tomar a consideración y en función de ello vamos a tener una reunión justamente como comité político para establecer la hoja de ruta de todos los escenarios, desde aquellos que caben dentro de la lógica de que debe ser a través de lo que establece la propia Constitución, que es un informe, hasta la pretensión de pretender violentar la Constitución y la ley a través de una resolución en la Asamblea Nacional. Para ello vamos a tener que esperar y en función de eso determinar. Pero aquí siempre se ha dicho que con la verdad será con lo que responderemos. Así que en función de eso, en las próximas horas sabrán cuál es nuestra posición. También se podría contemplar entre los escenarios la disolución de la Asamblea Nacional. El tema correspondiente a la muerte cruzada no es algo que vaya relativamente a la situación en la Asamblea Nacional y lo hemos dicho desde el día 1. Es una posición válida que tiene el presidente de la República y que le garantiza justamente la Constitución dentro del Estado de Derecho. Así que en función de ello, todas las opciones son válidas, no solo durante el proceso de cuando se presentó el juicio político, sino el desarrollo que es en lo que nos encontramos en estos momentos. Ahora, igual le pregunté al asambleísta Veloz, le pregunto a usted, o sea, a mí me parece que es innegable desde el punto de vista político, y aquí hay una coincidencia, este escenario del juicio político con lo que se viene para el domingo, que será la renovación de autoridades legislativas. ¿Podría haber una negociación política en el medio donde se combinen los dos factores, asambleísta Flores? Tendría que hacerle una entrevista al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que le pueda preguntar cuáles son las condicionantes que le dieron hace 48 horas en una llamada telefónica, donde se estableció que si su intención es mantenerse sentado en la silla de la Asamblea Nacional, este es el camino que debe hacerse.
porque da la casualidad de que incluso la propia convocatoria, al parecer, habría salido de los computadores de algunos de los asesores de la asambleísta Viviana Veloz. Vamos a conocer en las próximas horas, especialmente el día de mañana, cómo se ha ejecutado y se ha considerado este hilo conductor de lo que hoy se pretende hacer desde la Asamblea Nacional para establecer nuevamente no una lógica dentro de lo que dice la ley, porque bajo la excusa de que todo es político, aquí hasta el cielo podría ser verde, pero no estamos para discutir eso, sino para establecer lo que la ley nos dice. ¿Puede ser más específico en lo que acaba de señalar? ¿De qué llamada nos está hablando? El día de mañana lo conocerán en el Pleno de la Asamblea Nacional. El país quiere verdades, nosotros siempre hemos estado prestos y dispuestos a responderle al país con la verdad. Así que en función de ello, desde ya, invitamos a todos los ecuatorianos a que estén muy vigilantes. En las próximas 24 horas muchas cosas se conocerán, en especial cómo hoy se pretende pisotear la Constitución y la ley para cumplir con el capricho de algunos y no para garantizar la seguridad y el futuro de los 18 millones de ecuatorianos. Dentro de estos escenarios políticos que estamos conversando y hablando de lo que se viene para el domingo, hay esta coincidencia de los dos temas. Viviana Veloz nos decía que de acuerdo a los plazos, seguramente el lunes 16 sería la sesión de juicio político, el lunes 15, perdón, o el martes 16, lunes 15 en realidad, sería un día después de la elección de autoridades legislativas. ¿Ustedes van a presentar candidato propio o podrían respaldar la candidatura oficialmente confirmada por Pachacutic de Sofía Sánchez? Este país necesita una coalición que le presente al país y a los ecuatorianos una agenda legislativa donde más de 70 legisladores de las 5 bancadas legislativas hoy estamos dispuestos a anteponer las necesidades justamente de los ecuatorianos y no las agendas de algunos pocos. En función de ello, en los próximos días, antes de finalizar la semana, no solo se conocerán los nombres de los hombres y mujeres que van a representar esta estructura, sino además cuál será esa agenda parlamentaria para los próximos 2 años. Porque ya hemos visto que una Asamblea Nacional que no quiere progresar, que lamentablemente se preocupa solo de las agendas personales, tiene más intereses en que se pueda garantizar justamente el interés de esa agenda personal y no la necesidad de los ecuatorianos. Así que en función de ello, esperamos que de aquí el día jueves puedan conocer no solo a quién se sentará en la silla de la Asamblea Nacional, sino de las 15 comisiones especializadas permanentes y con ello garantizar que desde esta Asamblea Nacional se pueda cumplir un mandato que nos dieron los 18 millones de ecuatorianos que sacar adelante el país. Usted habla de una coalición. ¿Con qué sectores están conversando para armar esa coalición? La coalición corresponde a los 5 sectores que hoy tenemos en la Asamblea Nacional. Entiéndase, asambleístas del gobierno, asambleístas de Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, el correísmo e incluso independientes, porque somos más de 70 los legisladores los que queremos trabajar en función de los ecuatorianos y no de las agendas de quienes han presentado del otro lado de la acera. Pero igualmente, lograda esta coalición, haremos un llamado para que los 137 se sumen, porque la agenda parlamentaria y legislativa para sacar adelante un país requiere de todos. Esto no es una pugna entre ver quiénes quedan y quiénes fenecen, sino entre cómo vamos a garantizar que la agenda parlamentaria realmente sea una responsabilidad de lo que los ecuatorianos esperan. Usted me está hablando también de los socialcristianos y el correísmo. Ustedes no están excluyendo de las conversaciones de estos dos sectores políticos. Un país no puede excluir absolutamente a nadie cuando se necesita de todos para salir adelante. Ya hemos vivido durante más de 15 años los procesos de exclusión, así que los ecuatorianos conocemos de cerca qué es lo que no queremos para nuestro país. Así que en función de ello, vuelvo a ser reiterativo, seamos una coalición que consolidará las 5 bancadas legislativas y en función de ello, el que puedan estar representados todos los sectores del país y que incluso quienes hoy no necesariamente puedan estar con nosotros el día domingo, a partir del día lunes se puedan sumar, porque nuevamente la agenda parlamentaria es la garantía para los 18 millones de ecuatorianos de salir adelante de donde hoy estamos estancados y no la agenda de 5 o 4 legisladores. Le pregunto directamente si el gobierno está tratando de romper bancadas para eludir la posibilidad de una censura de destitución, sobre todo con lo que ha pasado con el Partido Social Cristiano Asambleísta. Nosotros no necesitamos romper absolutamente nada, eso debe ser una respuesta que le deben dar los coordinadores de bancadas de cada uno de esos espacios, y si no, para ello les pido que se remitan a las cartas que han emitido algunos legisladores. Nosotros no estamos aquí para romper nada, sino por el contrario, generar una coalición que permita unir al Ecuador más allá de las diferencias políticas, porque al final del día, ninguna bancada legislativa tiene 70, ninguna bancada legislativa llegó consolidada a la Asamblea Nacional, pero sí hubo un mandato de los ecuatorianos en el año 2021. Siéntense a trabajar en conjunto para sacar adelante a este país, pues para el próximo domingo presentaremos una propuesta de hombres y mujeres que representen caras nuevas,
y que le den la oportunidad justamente a este Ecuador de salir adelante de donde hoy está estancado desde la Asamblea. Pero si es así como usted señala, ¿cómo se entiende la denuncia del Partido Social Cristiano de que, por ejemplo, supuestamente la asambleísta Noblecilla en El Oro tiene algún tipo de incidencia con cargos públicos de su entorno familiar y político? Lo dijimos la semana pasada y lo vuelvo a reiterar. Si la asambleísta Torres tiene denuncias en función de los supuestos cargos que se hubiesen entregado a uno u otro legislador, para eso está la Fiscalía General del Estado que inicie los procesos de investigación correspondientes y en función de ello no queden chismes de pasillo. Porque si partimos de eso, de esta Asamblea Nacional se dice que todos tendrían espacios en el gobierno nacional por las supuestas vinculaciones familiares o cercanas que tienen con uno u otro funcionario en el Estado ecuatoriano. Así que en función de ello vamos a resolver sobre lo que presuntamente establece la asambleísta Torres, que debería estar más dedicado a trabajar en función de lo que pasa dentro de su bancada sobre los hechos. Hechos donde se menciona que en el caso de este partido en particular, la violencia en contra de las asambleístas mujeres ha sido el día a día y por lo cual se ha generado un proceso de desencanto que ha generado el que algunos salgan de la bancada legislativa, de lo que era bancada legislativa, porque recordemos que cuando son menos de 14 legisladores no es bancada en la Asamblea Nacional. La designación del nuevo gobernador de Tungurahua, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con la negociación política para evitar la censura del presidente? Yo respondo a las decisiones y las posiciones que corresponden directa y estrictamente a la Asamblea Nacional. Los asambleístas no ponemos gobernadores, estimado Fabricio, así que en función de ello cualquier pregunta corresponde al gobierno que se pueda aclarar. Pero nuevamente, las discusiones, los debates, los acercamientos en la Asamblea Nacional sean entre legisladores dentro de la dinámica del Parlamento de la Asamblea Nacional. Cualquier pretensión de señalar que una u otra persona corresponde a algo, nuevamente, las instituciones del Estado garantizan dentro de sus procesos de investigación el que se pueda aclarar y clarificar cualquier proceso. Esperamos que las denuncias en Fiscalía puedan establecer justamente esa celeridad, si es que se presentan, dado que muchas veces solo se habla desde los supuestos y hasta el día de hoy no se ha podido demostrar absolutamente nada. Asambleísta Flores, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted y en especial a todo el pueblo ecuatoriano, que sé que está expectante de lo que ocurrirá el día de mañana. Gracias a Juan Fernando Flores, que ha estado con nosotros, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional. Él es además coordinador de esa bancada y militante del movimiento Creo. Hemos tenido las dos posiciones, pero claro, a alguna gente no les gusta y les hemos hecho las mismas preguntas, pero claro, la gente escucha lo que quiere escuchar e interpreta lo que quiere interpretar. Bueno, esa es la libertad de expresión. 8:06, pausa aquí en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.